Hoy en Seguridad Total, la agenda legislativa, los temas que se están debatiendo, Ley de Seguridad Nacional y Fuero Militar, Ley Antisecuestros, paquete presupuestal, tráfico y explotación de personas, lavado de dinero y policía única. Y con estas leyes tendremos un México más seguro. Gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar y además les presentaremos en este programa nuestra cápsula semanal de defensa personal. Acompáñenme. A 16 años de la violación sexual por parte de militares de las tres hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, el Estado mexicano no ha reparado el daño a las indígenas, pero además mantiene la investigación en la jurisdicción militar, a pesar de que se comprometió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a trasladar el caso a la justicia ordinaria. Uno de los debates más importantes, más contundentes de este periodo legislativo tiene que ver con la Ley de Seguridad Nacional y el Fuero Militar. La pregunta es, ¿qué parámetros, qué legislación se requiere para que el gobierno tenga más capacidades para enfrentar al crimen organizado? Bien, esta Ley de Seguridad Nacional obedece a que había o hay un vacío legal en que no se puede saber cómo se debe de auxiliar una entidad federativa, qué papel deben desarrollar las Fuerzas Armadas, tienen o no tienen ellos dentro de un marco jurídico para desempeñarse. Así, el pasado mes de abril, los senadores aprobaron algunas iniciativas en torno a esta ley y ahora es turno de la Cámara de Diputados. Va a pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados y tendrá que pasar por la publicación de esta ley que aprobamos. ¿Qué logramos? Bueno, por primera vez queda ya señalado en la Ley de Seguridad Nacional que se regulará la labor de inteligencia y contrainteligencia. Esto no es otra cosa más que lo que antes hacía el CISEN, y recordarán que el CISEN pues fue de triste memoria porque espiaba solamente a los adversarios políticos. Hoy que los tiempos han cambiado, que hay una democracia en el país, el CISEN tendrá que ser un órgano que nos dé información al Estado mexicano para la seguridad exterior y la seguridad interior. Uno de los puntos de conflicto más importante de esta ley es la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle con motivo de esta lucha en contra del crimen organizado. Reglamenta la actuación de las Fuerzas Armadas permanentes en función de la seguridad interior, no exterior, la seguridad interior, y ahora pues vamos a tener que para poder actuar las Fuerzas Armadas permanentes, en este caso la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y las Fuerzas Federales de Apoyo, tendrán que seguir todo un procedimiento, y el procedimiento se iniciará que solamente se podrá actuar a petición de los gobernadores de los estados o de los congresos de cada una de las entidades federativas. Cuando ellos hagan la petición, el Consejo de Seguridad Nacional evaluará la petición y resolverá si otorga o no otorga fuerzas federales. En el resultado de la petición deberá ir en qué zona geográfica se van a realizar las operaciones. Hoy es una zona determinada. Pero lo más importante es que va a ir la temporalidad. El Ejército o la Policía Federal o la Marina, la Fuerza Aérea, no van a ir indefinidamente a una entidad federativa a hacerse cargo de la seguridad en lugar de las policías. Son más de 1,600 quejas contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos al amparo de los operativos antinarco. El mayor número de quejas es motivada por cateos ilegales, tratos crueles y degradantes, ejercicio indebido de funciones, detenciones arbitrarias, robo, retenciones ilegales, amenazas e intimidación, y en los casos de violación del derecho a la vida y a la integridad de los civiles. ¡No dejen que me quede! ¡No dejen! Por estas razones, también se espera un debate importante sobre el futuro del fuero militar. Entre algunas de las propuestas están: en ese sentido, los militares tendrán que responder no ante tribunales militares, sino ante tribunales civiles. Sin embargo, sobrevive el fuero de guerra.
para cuando los delitos que cometan los militares sea a la disciplina militar, a los cuarteles militares y al orden militar, serán juzgados por los propios tribunales militares. Pero cuando se hace contra un ciudadano, entonces tendrán que responder a un tribunal civil, eso da más certeza. Tantito, ya tranquilo. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo? Más fuerte, por favor. ¿Ya lo podrías? ¿Cuándo te secuestraron, hijo? Ya, sí, hombre. Ya, tranquilo. ¿Cuántos son? Ya detenidos. Es solamente viendo estos videos es como se entiende el drama que está viviendo miles de familias mexicanas que tienen un ser querido secuestrado. Y es que parte de la problemática que viven estas familias es que la ley actual no contempla, no protege a las víctimas del secuestro. Es un drama poder recuperar un rescate, se lo queda la Procuraduría, el Poder Judicial, me refiero se lo queda en el sentido que va a un fondo, no porque ellos se lo queden de manera ilícita, sino todo reglamentado. Bueno, creo que los primeros que debieran de tener acceso a estos rescates y a este fondo son las personas que pagaron un rescate. Sabemos que la Cámara Alta ya aprobó esta iniciativa y ahora le toca a los diputados hacerlo. La propuesta del Senado permite que la sentencia condenatoria por secuestro contemple la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el juez de la causa. La víctima va a tener un abogado pagado en secuestro, pagado por el Estado y no de su peculio. Puede tener ahora acceso a que le devuelvan el rescate porque ha sido aprobado un fondo en el cual de todo lo que se les quita a los secuestradores, ellos van a tener también esa garantía de poder recuperar parte de sus rescates. También se va a tener este fondo para poder ayudar a las víctimas en cuestión psicológica, médica y algo por vez primera. A los niños que queden en orfandad se les va a poder pagar la colegiatura, la manutención y probablemente hasta casa. Entre otras reformas está la que obliga a la autoridad a actuar de oficio, aun si no existiera denuncia de secuestro, y evita que el delito prescriba. Además, orilla a autoridades a crear programas para la protección de víctimas y testigos. Esto, por consecuencia, exige que las procuradurías estatales establezcan y operen unidades especiales para la investigación del secuestro. Es un proyecto que pretende establecer las competencias adecuadas para que las autoridades sepan que el delito de secuestro es un delito del fuero común y que lo deben tratar las autoridades locales. Haciendo esta gran diferencia, se le da por lo menos facultades a las autoridades locales porque no son los mismos secuestros en el norte que en el centro del país o en el sur. Las figuras, por ejemplo, en el norte se dan mucho los levantones, el narcolevantón o el levantón económico, que es muy distinto al secuestro económico tradicional del centro del país o del secuestro express, ¿no? Entonces, el pretender las autoridades federales ser los únicos que vean este tipo de delitos sería monopolizar. Plantea además de 25 a 50 años de prisión y de 4,000 a 8,000 días multa si él o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con esta, o que le causen lesiones o violencia sexual y que la víctima muera por enfermedad como consecuencia del secuestro. Además, si en el secuestro los autores son o fueron integrantes de alguna institución de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas. Y en el caso, por ejemplo, del secuestro del niño Martí, pues están involucrados algunos elementos federales, o sea, no es que se vaya en contra, más bien el problema de México actual no es el de la delincuencia organizada, sino de los policías organizados en delincuencia. Y en la mayor parte de los principales delitos hay elementos o malos elementos de corporaciones federales, locales o judiciales, ¿no? O sea, no es exclusivo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso del señor Fernández.